Mi novio se rió cuando dijo que yo era un peso muerto, ahora está llorando por mí. Hay frases que se te clavan en el pecho como un cuchillo sin filo, no te matan de inmediato, pero duelen cada vez que respiras. Eres un peso muerto, amor, dijo él. Y luego, se rió. No sé si fue la frase o la risa lo que me quebró. Quizá ambas. Me quedé mirándolo desde la mesa de la cocina, con los dedos entumecidos alrededor de la taza de té que ya se había enfriado. La discusión había comenzado por algo pequeño, yo había olvidado hacer una reserva para el restaurante. Pero como siempre, lo pequeño se volvió enorme. Lo que nunca entendí fue cómo pasamos de eso a eso. ¿Sabes qué eres? Un lastre. Un peso muerto. Silencio. Y esa risa. Vacía. Burlona. Como si no fuera en serio. ¿Eso piensas de mí? Le pregunté, apenas con voz. No me reconocía ni a mí misma. Ay, no exageres. Fue una forma de decir, se encogió de hombros y volvió a mirar su teléfono. Pero ya estaba dicho. Ya estaba dentro de mí. Me encerré en el baño. No lloré. No de inmediato. Me miré al espejo y vi algo que no había notado antes, una sombra de mí. Ojeras que antes no estaban. Un brillo apagado en los ojos. ¿Desde cuándo me veía así? Recordé todo lo que había hecho por él. Las noches en las que trabajaba horas extras para ayudarlo a pagar su carrera. Las veces que cubrí por él cuando no tenía ganas de ver a su familia. Las veces que cancelé planes porque él estaba estresado. Me convertí en la mujer que él necesitaba, pero olvidé ser la que yo era. Peso muerto. Las palabras me acompañaron todo el día. Y toda la noche. Como si se hubieran tatuado en mi lengua. Como si cada vez que intentara hablar, ellas fueran lo único que pudiera decirme. Quise pensar que fue un arrebato. Que no lo dijo en serio. Que estaba molesto. Todos decimos cosas hirientes en medio de una discusión, ¿cierto? Pero lo peor no fue lo que dijo. Lo peor fue que se rió. Como si lo pensara desde hacía tiempo. Como si fuera algo que había guardado, esperando el momento perfecto para soltarlo. ¿Eso era yo para él? ¿Un peso? ¿Una carga? No dormí. Él sí. Como si nada. Respiraba tranquilo, girado hacia su lado de la cama. Yo me mantuve despierta, viendo el techo, sintiendo el hueco que se abría lentamente entre nosotros. Un hueco tan grande que, por primera vez, supe que no se cerraría con un simple «lo siento». Porque él no lo dijo por error. Lo dijo con la certeza de alguien que ya lo había pensado muchas veces. Y ahora, yo tenía que decidir si quería seguir siendo ese peso para alguien, o volver a ser el viento para mí misma. Antes de que él dijera esas palabras, ya había señales. Pequeñas, invisibles para los demás. Pero yo las vi. Y las ignoré. Pensar en eso ahora me remueve el estómago. Me cuesta aceptar que me fui abandonando poco a poco, por amor. Nos conocimos en la universidad. Él era divertido, carismático, el alma de cualquier reunión. Yo era más reservada, de esas que escuchan más de lo que hablan. Nunca pensé que alguien como él se fijaría en mí, pero lo hizo. O al menos, eso creí. Durante los primeros meses, todo fue perfecto. Me hacía reír, me decía que yo era su paz, su equilibrio. Eres lo mejor que me ha pasado, me susurraba mientras jugaba con mi cabello en la madrugada. Eso fue suficiente para mí. Le creí. Y en ese momento, no necesitaba más. Cuando terminó la carrera, no consiguió trabajo de inmediato. Yo ya estaba en prácticas en una empresa pequeña, con un sueldo modesto. No era mucho, pero alcanzaba. Él buscaba, claro, pero también pasaba mucho tiempo jugando en la computadora, diciendo que necesitaba distraerse. Yo lo justificaba. Todos necesitamos tiempo. Le preparaba café, le imprimía currículums. Le ayudaba con sus correos. Nunca me pidió que lo hiciera, pero tampoco lo impidió. Yo pensaba que así funcionaban las parejas. Apoyarse. Sostenerse. Una vez le presté dinero para pagar el alquiler del mes. Él me abrazó, me dijo que era una salvadora. A mí me hizo sentir útil. Importante. Necesaria. Pero ser necesaria se convirtió en rutina. Después de 2 años juntos, casi todo lo hacía yo, manejar las cuentas, planear nuestras salidas, incluso recordarle cosas básicas como llamar a su madre. Él se limitaba a aparecer. A brillar. Y yo, detrás. Callé muchas cosas.
Cuando empezó a interrumpirme en las conversaciones, cuando minimizaba mis opiniones frente a los demás, cuando me decía en tono de broma que yo no entendía de negocios. Callé. Porque pensé que era su forma de ser. Porque pensé que no valía la pena pelear por cosas pequeñas. Porque me daba miedo incomodarlo. Porque no quería que me dejara. A veces, cuando intentaba hablar de cómo me sentía, su respuesta era siempre la misma. Estás exagerando. Te pones muy intensa. Así que dejé de hablar. Me convertí en su sombra. Siempre presente, pero sin voz propia. Y aún así, le parecía mucho. Un peso. Qué ironía. Pensar en todo lo que soporté por amor me duele, pero también me enfurece. Me convertí en una versión de mí que no reconozco. Silenciosa, complaciente, apagada. Me olvidé. Me borré para que él brillara. Ahora entiendo que no era amor lo que callaba. Era miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a estar sola. Miedo a que nadie más me eligiera. Pero ahora me doy cuenta, yo no necesitaba que él me eligiera. Lo que necesitaba era aprender a elegirme a mí. El día después de su comentario fue como caminar entre vidrios rotos. Cada palabra que decía, cada gesto, me parecía una versión en miniatura de la herida original. Él actuaba como si nada. Desayunó cereal, tarareó una canción cualquiera mientras se vestía, me dio un beso rápido en la frente antes de salir, como siempre. Pero para mí, nada era igual. Yo ya no era la misma. Y no por lo que dijo. Sino porque algo dentro de mí se había encendido. Llamé a mi trabajo y pedí el día. Fingí un resfriado. No podía lidiar con reportes ni llamadas, no ese día. Me quedé en casa en silencio, con una libreta vieja entre las manos, la misma en la que años atrás escribía mis sueños. Allí estaban aún, entre las páginas polvorientas: quiero tener mi propio emprendimiento, quiero viajar a Italia sola, quiero volver a pintar. Leí esas palabras como si fueran de otra persona. Porque en algún punto, habían dejado de ser mías. Encendí el celular y revisé mi galería de fotos. Las más recientes eran de él, en la playa, en reuniones, en cenas. Yo apenas aparecía. Y cuando lo hacía, era al fondo, desenfocada, o con esa sonrisa forzada que aprendí a fabricar para no arruinar el momento. Entonces recordé algo. Hace unos meses, durante una reunión con sus amigos, uno de ellos me preguntó si seguía pintando. Respondí que no, que hacía años no tocaba un pincel. Y él, sin mirar siquiera, dijo: ¿te imaginas? No tiene tiempo. Siempre está muy ocupada preocupándose por mí. Todos rieron. Yo también, por costumbre. Pero por dentro, sentí esa punzada. Ahora me doy cuenta, era real. No tenía tiempo para mí. Todo lo que hacía giraba en torno a él. Lo cuidaba, lo animaba, lo sostenía. Y cuando él tropezaba, era yo quien se arrastraba para levantarlo. Esa tarde, después de horas de pensar, me acerqué al espejo del baño. Me miré a los ojos, profundamente, como buscando a la mujer que alguna vez soñó con pintar y viajar sola. ¿Y le hablé? No más. Fue apenas un susurro, pero fue el inicio. No más silencios. No más excusas. No más cargar con alguien que no solo no me valora, sino que además me menosprecia. Esa noche, cuando él volvió del trabajo, yo estaba en la sala, sentada con la libreta en las manos. Me miró, notó que algo era distinto. Tal vez fue la forma en que lo observé, sin sonreír, sin correr a preguntarle cómo le fue. ¿Todo bien?, preguntó, quitándose la chaqueta. Tenemos que hablar, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, fui yo quien tomó el control de la conversación. No grité. No lloré. Solo hablé. Con calma. Con una claridad que ni yo sabía que tenía. Le dije que no me había hecho bien lo que dijo, que no era la primera vez que me hacía sentir invisible, que había dejado de reconocerme desde que estaba con él. No supe si esperaba una disculpa. Pero lo que vino fue peor. ¿Otra vez con tus dramas?, bufó. Siempre buscando problemas donde no hay. Y ahí, justo en ese instante, algo terminó de romperse. No en mí. En nosotros. No le respondí de inmediato. Su desprecio ya no me dolía. Me sorprendió, sí. Pero no me hirió como antes. Era como si su voz llegara desde muy lejos, como si ya no pudiera alcanzarme. Me levanté del sofá sin prisa. Caminé hacia la habitación. Él me seguía con la mirada, esperando que estallara, que llorara,
que hiciera lo de siempre, ceder. Pero esta vez no lo hice. Abrí el armario, saqué mi mochila de tela, la misma que usaba cuando íbamos de viaje. Comencé a meter ropa sin decir nada. Nada planeado. Nada grande. Solo lo necesario. Un par de jeans, algunas camisetas, mi cepillo, un par de libros. Él se rió desde el pasillo. ¿En serio? ¿Vas a hacer una escena? ¿Te vas a ir así como así por una tontería? No contesté. No por debilidad, sino por dignidad. Metí también la libreta con mis sueños. La cerré con fuerza, como si al guardarla me llevara conmigo la última parte de mí que quedaba allí. Estás exagerando, insistió. Vas a irte y después vas a volver, como siempre. Lo miré. Por fin. Directamente. Y ahí noté algo, miedo. No mucho. Apenas un parpadeo más largo. Una tensión en la mandíbula. Pero estaba. Él sabía, en el fondo, que esta vez era diferente. No voy a volver, dije. Sus cejas se fruncieron. Dio un paso hacia mí. ¿Estás diciendo que vas a dejar todo esto? Por una frase mal dicha. Me reí. Una risa rota, incrédula. Una frase. No fue solo una frase. Fue el resumen de todo lo que ya sabías y que, por fin, te atreviste a decir. Y antes de que pudiera responder, agregué. Y yo también me atreví. A ver la verdad. A vernos como realmente somos. O mejor dicho, como realmente me veías tú. Él no habló. Por primera vez, se quedó callado. Tomé mi mochila, mi bolso y mi celular. Antes de cruzar la puerta, me detuve. No soy un peso muerto. Pero tú sí eras un ancla. Salí. No sabía exactamente a dónde iba. Solo sabía que no quería quedarme ni un minuto más ahí. Caminé por varias cuadras, sin pensar, dejando que el movimiento del cuerpo calmara el huracán en mi cabeza. Terminé en casa de mi prima Laura. Me recibió sin preguntas, solo con un abrazo largo. Como esos que te sostienen cuando estás a punto de caer. Esa noche dormí en su sofá. Por primera vez en mucho tiempo, dormí de corrido. Sin sobresaltos. Sin escuchar una voz que me llamara dramática. Sin miedo a hablar o a pensar. Desperté con el corazón liviano. Y supe que había hecho lo correcto. En menos de 24 horas me había ido de una vida que me estaba matando lentamente. No tenía planes, ni grandes certezas. Solo tenía la convicción de no volver atrás. A veces, el principio del final es en realidad el verdadero comienzo. Pasaron 3 días desde que me fui. No le contesté ningún mensaje. No abrí ninguno. Me limité a observar la notificación en la pantalla. Daniel, 2 mensajes. Daniel, 5 mensajes. Daniel está llamando. Y así, una y otra vez. Pero no sentía culpa. Había pasado tanto tiempo dudando de mí, reprimiéndome, encogiéndome para que él se sintiera más grande, más fuerte, más capaz, que ahora, este silencio, me sabía libertad. Laura me prestó ropa, su baño, su sofá, su café. Me escuchó llorar una sola vez, la noche del segundo día, cuando me quebré sin avisar, mientras recogía mi taza. ¿Te arrepientes?, preguntó con ternura, sin juicio. Negué, con lágrimas cayendo. No. Solo me duele haber tardado tanto. Ella sintió. No dijo nada más. Solo me abrazó, como quien ya ha estado ahí. Y entendí que muchas mujeres hemos estado ahí. Calladas. Culpándonos. Sintiéndonos demasiado sensibles, por palabras que, en realidad, eran violencia envuelta en bromas. La tarde del tercer día, me llegó un mensaje de voz. No quise escucharlo. Pero algo me empujó a hacerlo. Sé que estás enojada, y probablemente estés hablando pestes de mí con tu prima o quien sea. Pero, no tenías que irte así. Podíamos hablar. Yo estaba estresado. No quise decirlo así. Tú sabes cómo soy. Volví a guardarlo sin decir nada. 1 hora después, otro mensaje. Esta vez, más largo. Su voz sonaba diferente. Me desperté esta mañana y vi tu taza vacía. Tu lado de la cama frío. No había ruido en la casa. Ni el ventilador que odias, ni tus pasos apresurados, ni tu risa cuando te atragantas con el café. Todo era silencio. Y por primera vez, lo odié. Esperé. Porque lo conocía. Sabía que vendría el giro,
la parte donde de alguna forma la culpa sería mía. Y no me equivocaba. Pero tampoco es justo que me dejes solo por algo que dije sin pensar. Tú también has dicho cosas feas. Tú también me has hecho sentir mal. Pero yo no salgo corriendo. Lo borré. Esta vez sin dudar. Esa noche, mientras cenábamos con Laura, él llamó. No una, ni dos. 14 veces. Hasta que dejé el teléfono boca abajo. No iba a responder. No cuando por fin había comenzado a oírme a mí. Al día siguiente, fue peor. Una videollamada entró. No pude evitar mirar la vista previa. Y lo vi. Llorando. Sus ojos rojos, las mejillas manchadas. Una imagen que antes me habría destrozado, que habría hecho que dejara todo y corriera a consolarlo. Pero no esta vez. No cuando entendí que sus lágrimas no eran por amor. Eran por pérdida. Por control. Por la costumbre de tenerme allí, siempre dispuesta, siempre esperando. Y ahora que no me tenía, no sabía cómo enfrentarse a su vacío. Y yo ya no era responsable de llenarlo. Apagué el celular. Miré a Laura. Voy a buscar un taller de pintura. Ella sonrió. Hoy. Sí. Quiero volver a empezar. A mí misma. Y así, mientras él lloraba por su reflejo roto, yo comenzaba a reconstruir el mío. El taller de pintura quedaba a 15 cuadras del departamento de Laura. Caminé hasta allá con el corazón liviano, como si cada paso fuera una forma de sacudirme un poco más el pasado. La última vez que pinté fue en la universidad, antes de conocer a Daniel. Él decía que era una pérdida de tiempo, que nunca viviría de eso, que lo hacía solo para sentirme especial. Yo lo creí. Guardé mis pinceles. Abandoné el color. Y hoy, ese taller me pareció como una promesa. Olía a Oreo, a madera, a vida nueva. Gente riendo, gente callada, gente con las manos manchadas de azul, rojo y tierra. Me inscribí sin pensarlo demasiado. No era un gran paso, pero para mí, era enorme. Durante la primera clase, no hablé con nadie. Me limité a dejar que los colores dijeran lo que yo aún no podía poner en palabras. Pinté un fondo oscuro y sobre él, un rostro sin forma, pero con los ojos muy abiertos. No sabía qué significaba. Solo lo sentí. Cuando salí, tenía un mensaje nuevo. Daniel. De nuevo. Pasé por tu trabajo y me dijeron que pediste días, ¿dónde estás? Necesito hablarte, por favor. Ya no puedo más sin ti. Lo ignoré. Esa noche, me duché más tiempo que de costumbre. Me peiné el cabello con calma, sin prisa. Me puse una crema con aroma a lavanda que tenía guardada desde hacía meses. No para salir. No para gustarle a nadie. Solo porque me sentía bien. Daniel llamó otra vez. Esta vez dejé que el tono sonara completo. No colgué. Solo lo dejé sonar hasta que se cortó. El domingo, lo encontré en la puerta del edificio de Laura. Estaba sentado en las escaleras, con el rostro apagado. Parecía no haber dormido. Me vio y se levantó como si acabara de recibir aire después de estar ahogándose. «Te ves diferente», dijo. Asentí. «Me siento diferente». Se acercó un paso. Yo no retrocedí, pero tampoco lo recibí. «Estoy mal sin ti. No sé qué hacer. Todo me recuerda a ti. No puedo dormir, no como bien. Me duele el pecho cada noche». Así me sentía yo. Durante meses. Mis palabras salieron suaves, sin rabia. «¿Podemos hablar?» «Ya estás hablando. Quiero que volvamos. Que arreglemos esto. Juro que cambiaré. Que no volveré a hablarte así». Suspiré. No porque dudara. Sino porque por fin entendía, sus lágrimas no podían volver a ser mi prisión. Yo no quiero volver. Sus ojos se abrieron. Dio un paso más. Pero, nos amamos. Solo fue una pelea. No fue una. Fueron muchas. Y no fue pelea, fue menosprecio. Yo me volví chiquita para que tú te sintieras grande. Y aún así, no te alcanzó. Se quedó inmóvil. Sin palabras. Estoy aprendiendo a quererme. Y en ese camino, tú no tienes lugar. Lo vi tragar saliva. Las lágrimas aparecieron, pero no me moví. No esta vez. Su dolor no me pertenecía. Lo dejé allí. En las escaleras. Sollozando. Volví a subir,
Cerré la puerta detrás de mí, y respiré como si fuera la primera vez. Un mes pasó desde aquel día en las escaleras. No volví a ver a Daniel. No volvió a insistir. Tal vez entendió. Tal vez no. Pero ya no era mi problema. Lo más curioso fue cómo, al irme de su vida, me encontré a mí. Volví al trabajo una semana después. Con la cabeza alta. Me sorprendió cómo mis colegas, incluso aquellos con los que apenas hablaba, me sonrieron con más calidez. Algunos sabían. Otros sospechaban. Uno incluso me dijo, sin rodeos: "Te ves más tú". Y tenía razón. Ya no caminaba como si pidiera permiso para existir. Ya no dudaba de cada decisión, cada palabra, cada idea que decía en voz alta. Ya no buscaba aprobación en cada mirada. Laura seguía siendo mi cómplice, pero pronto empecé a buscar mi propio espacio. No quería volver a depender de nadie. Ni emocional ni físicamente. Era hora de construir, de verdad, una vida solo mía. El taller de pintura se volvió mi lugar favorito. Pintaba sin miedo. Pintaba con rabia, con amor, con ganas, con tristeza, con euforia. Todo lo que durante tanto tiempo contuve, empezó a salir en forma de trazos y colores. Me sentía más viva que nunca. Una de mis obras, una mujer de espaldas con un corazón roto flotando sobre ella, fue elegida para una exposición local. Nada enorme. Pero cuando vi mi nombre en esa etiqueta bajo el cuadro, sentí un nudo en la garganta. No por nostalgia. Sino porque, por fin, era visible. Para mí misma. Esa noche, en la pequeña inauguración, una mujer se me acercó. Era mayor, quizás de unos 50. Se quedó mirando mi pintura por un rato y luego dijo: "¿Sabes qué veo? A alguien que eligió soltar, aunque le doliera". La miré. Sonreí. Lo hice. Ella sintió. Yo también. Hace años. Nunca me arrepentí. Y entonces supe que no estaba sola. Que muchas habíamos pasado por eso. Que había una comunidad silenciosa de mujeres que se reconstruyeron en silencio, que aprendieron a quererse después de haber sido pisoteadas. No respondí sus mensajes. No volví a ver sus redes. No me interesaba saber si tenía una nueva pareja, si hablaba mal de mí, si fingía estar bien. Había dejado de importarme. Una mañana, al mirarme en el espejo, noté algo, brillaba. No por maquillaje. No por luces. Brillaba porque, por dentro, estaba en paz. Daniel fue parte de mi vida. Y me dolió. Me destruyó. Pero también me mostró todo lo que no merecía. Me enseñó lo pequeña que me había vuelto, para finalmente volver a crecer. Él se quedó llorando en su laberinto. Yo, en cambio, salí. Con heridas, sí. Pero también con alas. Y lo mejor de todo, ya no era un peso muerto. Era una mujer que decidió vivir ligera. Libre. Han pasado 2 años desde que dejé a Daniel. 2 años desde que dije basta. 2 años desde que elegí dejar de mendigar amor y empecé a dármelo a mí. Hoy vivo en un pequeño departamento que alquilé sola. No es lujoso, pero cada rincón lleva mi esencia. En la sala cuelgan 3 de mis cuadros favoritos. El sofá tiene mantas que tejí con mis propias manos. Y en la cocina, sobre la nevera, hay fotos mías con Laura, con mis padres, con mis nuevos amigos. Sonrío en todas. A veces, me despierto y me cuesta creer que soy la misma mujer que un día lloró en la ducha por no sentirse suficiente. Que aguantó insultos disfrazados de bromas. Que creyó que sin un hombre al lado, su vida no valía. Hoy sé que valgo. Y no porque alguien me lo diga. Sino porque lo siento. El taller de arte no solo me ayudó a sanar. Se convirtió en mi trabajo. Me ofrecieron un puesto para dar clases a adolescentes en riesgo social. Cada vez que una chica tímida toma el pincel con miedo y luego sonríe al ver lo que creó. Me veo a mí. Y sé que estoy en el lugar correcto. ¿Y el amor? Llegó. Pero no como una salvación. No como un antídoto contra la tristeza. Llegó como un compañero, no como un dueño. Se llama Mateo. Lo conocí en una exposición en la que presentaba mi serie, Renacer. Él se detuvo frente a una pintura abstracta, donde una mujer aparecía hecha cenizas, y dijo: "Parece que arde, pero sonríe". Nos reímos. Tomamos café esa misma tarde. Hablamos de libros, de cine, de silencios. Nunca me pidió que le explicara mis heridas. Solo me mostró las suyas.
Y entendimos que no estábamos rotos, solo más conscientes de lo que merecíamos. No vivimos juntos. Cada uno tiene su espacio, su vida. Nos vemos, nos extrañamos, y volvemos a vernos. Sin culpas, sin exigencias. Hace unos días, en una cafetería, vi a Daniel. Estaba solo, mirando su celular con gesto tenso. Me vio. Por un segundo, pareció querer acercarse. Pero no lo hizo. Solo bajó la vista. Y yo, no sentí nada. Ni odio. Ni dolor. Ni orgullo. Solo. Distancia. Como si perteneciera a otra vida. A otra versión de mí que ya no existe. Volví a casa, abrí las ventanas, puse música y me preparé una taza de té. Me senté a pintar con los pies descalzos, el cabello suelto y el corazón en calma. Pensé en todo lo que perdí. Y en todo lo que gané. No fue fácil. No fue rápido. No fue limpio. Pero fue real. Y hoy, cuando alguien me pregunta cómo logré salir de aquello, solo digo. El día que me dijeron, peso muerto, supe que tenía que aprender a volar. Y lo hice.